Bienvenidos a este capítulo número 7, ritualismo y vacío de sentido. En alguna ocasión en la Biblia cierto hombre se presenta ante Dios, ante Jesús, le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le responde: cree solamente, cree solamente. La fe es algo sencillo, pero por alguna razón a lo largo de la vida hemos intentado agregar cosas y le imponemos a la gente el hacer esto para entonces asegurarnos de que son salvos. Pero al final de estos ritos son sin sentido alguno. La persona ritualista siempre está intentando controlar todo. Este control básicamente es oposición. Los ritos poco a poco llevan a las personas a endurecer su corazón y este endurecimiento al final del día lleva a que la gente esté enojada consigo misma y luego desplaza ese enojo también con el resto de la sociedad. Hay un ejemplo acá, dice así: cuando quise bautizarme, el líder espiritual me dijo que no estaba preparada y que sería mejor esperar a que mi esposo también lo hiciese, que sería mejor bautizarnos juntos. De eso hace 26 años y mi marido aún no ha dado el paso. Y a veces en ciertas comunidades los ritos tienen mayor peso que la fe, que las palabras de Jesús. Y ponemos ciertas pautas, ciertos lineamientos que la persona tiene que cumplir para que entonces pueda disfrutar de estos beneficios, para que pueda entonces participar de ciertas cosas. Los ritos nos van convirtiendo poco a poco en personas mecánicas que actuamos en control remoto. Muchas de las veces te dicen: esto sí, esto no, esto puedes hacer, esto no puedes. Y si desobedeces, si te animas a dar ese paso de desobediencia, el castigo va a ser fatal. Y seguramente la autoridad espiritual, sea quien sea, va a exhibir tu pecado en público, por lo que sin cuestionar lo que hacen es exponer, exhibirte y te dejan en vergüenza. ¿Cuántas de las veces estos ritos no solamente generan culpa y vergüenza en la persona que es a veces disciplinado, evidenciado por su pecado públicamente ante la iglesia? Y esto sin duda no está bien. No estoy promoviendo la desobediencia, pero por alguna razón esta fe tóxica lleva a imponer a individuos que, como cualquier otro ser humano pecador, comete faltas, a evidenciarlos. Y entonces hace que la persona tenga que cumplir cierto tipo de sacrificios para como aminorar ahí la falta, el castigo. Y los ritos al final del día nos convierten en personas inseguras. Cuestionan, preguntan todo el tiempo: ¿qué harías en mi lugar? ¿Hago A o hago B? ¿Qué piensas tú? Y demás. Las palabras del otro las que tienen mayor peso para entonces ahora sí yo tomar una decisión. Y esto no se trata de que vivamos desde ahí. Ahora, no solo las personas inseguras son personas ritualistas, sino también las personas que llevan a cabo ritos constantes tienden a ser controladoras. Las personas que no pueden obtener lo que desean desde el amor, lo van a intentar obtener desde el control, por la fuerza, por la imposición. Y los ritos, además de que nos vuelven personas inseguras, controladoras, también nos convierten en personas obsesivas. Y hay diferentes tipos de obsesiones, pero acá nos vamos a centrar específicamente en obsesiones religiosas. Vamos a partir por ahí. La confesión, por ejemplo. Ahora, la confesión está bien, uno tiene que confesar sus pecados, es bíblico, pero acá me estoy refiriendo a una confesión obsesiva, constante, vez tras vez. Tengo que decir lo que pasó, lo que hice, lo que fallé con detalle, y tengo que explicar esto y orar a Dios de manera constante por este pecado, sin omitir absolutamente ningún detalle, ya que cualquier omisión, cualquier error probablemente significa que no me arrepentí genuinamente, y eso va a anular el valor de la confesión. Y de este modo las personas se convierten en víctimas de ritos obsesivos religiosos en ese sentido. Ahora, también hay obsesiones fóbicas, por ejemplo, cuando se le teme a algo
pensar que algo puede pasar y temer que suceda y entonces necesito comprobar y demás. Una persona apegada a los ritos generalmente posee una personalidad dominada por la angustia, por el temor, la inseguridad, la culpa, y esto le impide disfrutar de la vida espiritual, de la relación con Dios, de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ese tipo de obsesiones eventualmente, vaya, las obsesiones son pensamientos, pero cuando permitimos que las obsesiones nos dominen, dan paso también a rituales. Estos son ya los actos concretos como tal. Como estoy teniendo este pensamiento, esta obsesión, necesito hacer esto como para minorar esa angustia que siento. Y tenemos, por ejemplo, rituales de lavado, donde creo que hay algo que está sucio y necesito lavarlo y ya lo lavé, pero otra vez tengo la sensación de que aún quedó sucio y tengo que volverlo a hacer. Rituales, por ejemplo, de orden y de simetría. Tengo que acomodar las cosas de esta manera, nadie las puede tocar, no las puedes modificar. Rituales de comprobación, cerré bien la puerta y en el fondo sé que sí, pero necesito volver a asegurarme de que sí está cerrada. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la fe tóxica? Esto de las obsesiones, de los rituales. Bueno, que los fariseos son un ejemplo muy muy claro de una fe obsesiva. Vamos a ver algunos ejemplos de fe tóxica a nivel de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos a este grupo de creyentes, de personas, los fariseos, y es un prototipo muy claro del enemigo de la verdadera vida espiritual, ya que ellos lo que promovían desde sus creencias es una vida ritualista y compulsiva. El mismo nombre fariseo indica la característica más sobresaliente de su forma de pensar, ya que significa separatista. El fariseo separaba de sí mismo al otro, y entonces creían que todas las cosas y las personas estaban contaminadas a nivel espiritual y que para poder llegar a Dios entonces debían separarse de lo impuro para no contaminarse. Y entonces son los otros, los paganos, los mundanos, los seculares, los que viven bajo oscuridad. Y una fe sana, en contraparte, enseña que el deseo de Dios, el corazón de Dios es traer luz a la vida de la gente. Ahora, ¿a quiénes? ¿A los que ya tienen esta luz o a los que necesitan experimentar un encuentro con Él? Al final del día, ese es el corazón de Dios: traer luz, traer paz, traer reconciliación a la gente con Él mismo. Y la teología farisaica se caracterizó por el olvido de los aspectos terapéuticos de las escrituras, interpretándolas como ritos compulsivos, como cosas que tenían que cumplir, debían cumplir al pie de la letra para evitar cualquier tipo de juicio divino. Y al ser recibido en el grupo por esta comunidad farisaica o farisea, debía cumplir con al menos dos reglas principales. Una, el observar las reglas de la purificación, es decir, especialmente el ritual de lavarse las manos. Y número dos, diezmar. Debían de cumplir con esta serie de ritos de manera obligatoria y de forma compulsiva, y interpretaban la ley como una serie de mandamientos que debían cumplir sí o sí. De esta manera, la ley se transformó en una carga muy difícil de llevar, y de hecho es imposible llevarla. Es imposible llevarla. Por eso vino Cristo. Él cumplió la ley y ahora nosotros podemos vivir en libertad. Pero estos grupos religiosos vivían desde ahí. Ahora, la ley simplemente lo que hace es exponer nuestra condición humana, nuestro corazón. La ley lo que hace es evidenciar nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, de que no podemos, de que deseamos mil y un cosas excepto a Él. Y aquí los fariseos obligaban, enseñaban, imponían que debías cumplir al pie de la letra esto. Jesús viene entonces y rompe toda esta práctica legalista, rompe con esta fe tóxica y obsesiva, y nos trae en cambio una fe sana. Nos viene a traer libertad, nos viene a traer paz, nos viene a traer consuelo y libertad de estos ritos y compulsiones que se estaban enseñando. Ahora,
vamos a ver algo acerca de estos actos obsesivos y las prácticas religiosas. Para esto Freud compartió algunas cosas que haríamos bien en considerar, en analizar, porque tienen cierto lugar la detallada minuciosidad y escrupulosidad con que ambos ceremoniales son realizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona obsesiva se somete a un ritual en privado para liberarse de la angustia. La persona religiosa es presa de rituales, los cuales debe realizar de la forma más perfectamente posible. ¿Con qué fin? Para evitar la angustia. El siguiente, el temor y la angustia por el castigo divino que surgen en la conciencia en caso de omisión. Y de ahí esta parte de las obsesiones, de la comprobación, de como tengo miedo al castigo, necesito asegurarme de rezar tantas veces, orar tantas veces, hacer esto de esta manera. Y al final del día eso nos lleva a obras muertas, obras que no nos salvan. Otro punto es la falta de conocimiento de por qué se realizan determinados ceremoniales que se justifican mediante explicaciones ficticias. Dice Freud que por lo regular la persona religiosa muchas veces cae en esta ceremonia, pero desconoce el significado, no sabe por qué lo está haciendo, tiene apenas ligeras explicaciones al respecto. Y el error que a nuestro entender comete Freud es el pasar de esta analogía a la identificación. Su planteamiento es algo así como, bueno, la religión es semejante a la neurosis obsesiva, por lo tanto, la religión es neurosis. Pensamos que la analogía es digna de ser meditada, ya que en este ámbito espiritual debemos evaluar hasta dónde la fe del sujeto es hueca y no contiene la verdadera significación. Otro más es la subsistencia de ciertos impulsos prohibidos y su represión. Aquí Freud parte de lo que habla es que tanto el obsesivo como la persona religiosa tiene una lucha constante respecto a tentaciones y busca el defenderse de esos impulsos que son considerados como una tentación. Entonces, muchas veces detrás de la moral se esconde una personalidad egoísta y detrás del amor muchas ocasiones se encuentra agresión reprimida y negada. Y esto, repito, es interesante a considerar. No estamos hablando de generalidades o absolutos, pero sí son cosas muy interesantes a tomar en cuenta. También otro de los aspectos que él habla es acerca del sentimiento inconsciente de culpabilidad, que muy dentro de nosotros, de los seres humanos, hay culpa. Y se reemplaza la relación con Dios por una práctica religiosa, que son cosas totalmente opuestas y que actualmente gran parte de las veces se confunden. Por eso es que gente dice, no, a mí la religión no me interesa, yo no quiero saber nada de la iglesia, porque han confundido, porque quizás sí han sido enseñados que estos actos meramente obsesivos, religiosos, es el equivalente a una relación con Dios, y esto no es así. No se reza, no se estudia ni se escucha la palabra de Dios, sino que se enseña que se siga una serie de reglas, de pautas, de normas, y se impone esta obsesión, esta religiosidad para encajar estas normas y para que se cumplan más rituales. De algún modo las personas creen que si hacen esto van a ganar mayor favor de Dios, más gracia, y que de esta manera van a llenarse de bienestar en contra del terrible vacío que sienten, de toda esta culpa. Sabemos que al final del día el evangelio son buenas noticias y que solamente es a través de la fe de Jesús que podemos ser libres de esos actos religiosos, del tener que hacer mis obras, porque por mi culpa, por mi gran culpa, porque necesito hacer cosas buenas para entonces aminorar mi angustia. Esto no es así. Jesús viene y nos liberta de ello, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner la fe en Él como el único y suficiente Salvador, como el único camino al Padre. En resumen, una fe sana te hace vivir según la normalidad de Dios y no la normalidad de la gente. Una fe sana nunca te va a llevar a intentar agradar a la gente, al contrario, es libre de ella. Y una fe sana sabe que nadie te puede condenar. Si te están condenando, si te genera malestar, muy probablemente eso sea una fe tóxica. Que podamos vivir una fe libre
de ataduras, de ritos, de obsesiones, de compulsiones, que podamos disfrutar de la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Tenemos total y libre acceso al trono de gracia. Dios te bendiga.